Listo para otra inmersión profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un caso que mantuvo en vilo a Washington, D.C. durante décadas. La desaparición de Catherine y Sheila Lyon en marzo del 75. Dos hermanas de solo 10 y 12 años que se sumaron sin dejar rastro en un centro comercial. Un misterio que, aunque resuelto tras años de incertidumbre, todavía nos hace pensar en la oscuridad que puede acechar en cualquier lugar. Totalmente. Las fuentes que hemos consultado nos dan una visión completa de este suceso que impactó a toda una generación. Catherine Mary Lyon y Sheila Mary Lyon, que en un día normal y corriente fueron al Wheaton Plaza, ahora Westfield Wheaton, y ya no volvieron a casa. Este centro comercial, en las afueras de Washington, en Maryland, se convirtió en el centro de una búsqueda desesperada y de una investigación policial que duró años. Años y años. Y lo más escalofriante es que, después de un montón de especulaciones, pistas falsas y una angustia terrible por la falta de respuestas, se consiguió identificar y condenar al culpable. Sí, pero la tragedia continúa porque nunca se encontraron los restos de Catherine y Sheila. Nuestra misión hoy es desentrañar los detalles de este caso. Exacto. Vamos a analizar cómo desaparecieron, las pistas que aparecieron y se desvanecieron, los sospechosos que se investigaron y cómo se llegó a la resolución del caso. Te vamos a dar una visión completa de este misterio que te pone los pelos de punta. Empecemos por lo que pasó antes de la desaparición. Para entender bien este caso, es importante conocer a Catherine Mary Lyon, que tenía 10 años, y a Sheila Mary Lyon, su hermana mayor, de 12. Como decíamos, desaparecieron el 25 de marzo de 1975 cuando iban al centro comercial Wheaton Plaza. Que estaba bastante cerca de su casa, en Wheaton, Maryland, muy cerca de la capital. Y la familia Lyon era conocida en la zona, ¿no? Su padre, John Lyon, era una persona popular en la radio, trabajaba en Doyemal. Imagínate la angustia de unos padres así, con tanta exposición pública, al enfrentarse a la desaparición de sus hijas. Además, tenían un hijo mayor, Jay, que luego se hizo policía. Sí, las chicas tenían un plan sencillo para ese día, era un día de vacaciones de primavera. Querían ver la decoración de Pascua en el centro comercial y luego comer en el Orange Bowl, una pizzería que había ahí. Salieron de casa desde las 11, ¿no? Sí, entre las 11 de la mañana y el mediodía. Su madre les había dicho que volvieran a las 4 de la tarde. Y cuando no volvieron a esa hora, y mucho menos a las 7, se dio la voz de alarma y se denunció su desaparición a la policía. Exacto, y se inició una búsqueda a gran escala. Por los testimonios, sabemos lo que hicieron ese día casi minuto a minuto. Sí, tenemos una cronología bastante precisa. Entre las 11 y las 12 salieron de casa. Alrededor de la 1, un niño del vecindario las vio fuera del Orange Bowl hablando con un hombre que no conocían. Ahí aparece la primera sombra de sospecha. Sí, a las 2 de la tarde, su hermano mayor, Jay, las vio dentro del Orange Bowl comiendo pizza. Y entre media hora y una hora después, entre las 2:30 y las 3, una amiga las vio caminando hacia el oeste por una calle cerca del centro comercial. Esa era una de las rutas más directas a su casa. Ese es el último avistamiento de las chicas que la policía pudo confirmar. A las 4 tenían que estar en casa y a las 7 se denuncia su desaparición, comenzando una investigación que duraría años. Y esa investigación tuvo un montón de callejones sin salida, pistas que parecían importantes y que al final no llevaban a ninguna parte. Totalmente. Uno de los primeros puntos de atención fue ese hombre que vio al niño hablando con las chicas. Lo describió como un hombre de aproximadamente un 82, entre 50 y 60 años, vestido con un traje marrón y que llevaba un maletín con una grabadora. Al parecer había otros niños alrededor y le oyeron hablar por un micrófono. Con esa descripción se hicieron 2 bocetos compuestos, que son dibujos hechos con la descripción del testigo. Lo interesante es que ese boceto hizo que mucha gente creyera haber visto a ese hombre en otros centros comerciales cercanos, como Marlow Heights, en Iverson. En esos centros comerciales, un hombre con esa descripción se había acercado a jóvenes para que leyeran mensajes de un contestador en su micrófono de mano. Qué raro, ¿no? Sí, pero la policía nunca confirmó públicamente una conexión directa entre esos avistamientos y la desaparición de las hermanas Lyon. Parecía una pista sólida, pero nunca se concretó. Esa tensión tan grande a una sola pista al principio, que es comprensible, nos hace preguntarnos si se pasaron por alto otras posibilidades al inicio de la investigación. También apareció el testimonio de una amiga de las chicas que se acordaba de un hombre con el pelo largo que las miraba fijamente en el centro comercial, tanto que ella se enfrentó a él. Se hizo otro boceto de este hombre, blanco, de unos 20 años, con acné y cicatrices en la mejilla izquierda y que iba mal vestido. Y este boceto, al parecer, no se difundió tanto como el del hombre de la grabadora. Ya. El contraste entre las dos descripciones es grande, no solo en aspecto físico, sino también en la edad. Mientras que la imagen del hombre de la grabadora se convirtió en la cara de la investigación inicial,
Esta otra descripción ofrecía una perspectiva totalmente diferente. Es un punto muy importante. La diferencia de edad, la ropa, los rasgos faciales, todo indica que quizás estaban buscando dos perfiles diferentes. O que la atención se centró demasiado pronto en una sola dirección, quizás por la descripción más peculiar del hombre con la grabadora y los niños. Esto nos recuerda que hay que tener la mente abierta y explorar todas las posibilidades en una investigación. Y mientras la policía seguía estas y otras pistas, la comunidad se volcó en la búsqueda. Sí, de una manera increíble. Voluntarios buscaron por toda la zona, e incluso la Guardia Nacional se unió a la búsqueda. Pero no encontraron ni rastro de Catherine Sheila. Desgraciadamente no. Y como suele pasar en casos que llaman mucho la atención, aparecieron muchas pistas falsas. Una que destaca es la del posible avistamiento en Manassas, Virginia, unas 2 semanas después de la desaparición. Un testigo dijo que había visto a 2 niñas que se parecían a las hermanas atadas y amordazadas en la parte de atrás de una camioneta Ford Page de 68 con matrícula de Maryland, una posible combinación de MT6. Y el conductor, según este testigo, se parecía al hombre del boceto, el del traje marrón. ¡Qué fuerte! Ese avistamiento movilizó muchísima gente, incluso radioaficionados, que buscaron toda la noche. Sí, una movilización enorme. Pero al final la investigación de las matrículas no dio resultados, y la policía consideró esta pista como cuestionable. Es frustrante pensar en la esperanza que debió generar y lo rápido que se desvaneció al no encontrar nada. Desde luego. Y además estaban las llamadas de gente que decía ser psíquica, extorsionadores que querían aprovecharse de la situación y gente que buscaba fama. Incluso hubo una llamada anónima pidiendo un rescate por las niñas, pero no se hizo ningún intercambio. En medio de este caos, una semana después de la desaparición, apareció el nombre de Lloyd Welch. Le dijo a un guardia de seguridad que las había visto con un hombre cuya descripción coincidía con la que se había difundido. Pero Welch no pasó la prueba del detector de mentiras, una técnica que en esa época se consideraba muy fiable en la policía, aunque ahora se duda mucho de su precisión en los juicios e investigaciones. Por eso, Welch fue descartado y su testimonio se ignoró durante años. Un detalle que, como veremos, sería fundamental más adelante. Es increíble cómo un detalle que se descartó al principio por una prueba que entonces se consideraba definitiva pudo ser tan importante para resolver el caso décadas después. Pero antes de llegar a eso, hablemos de otros sospechosos que se investigaron a lo largo de los años. Hablamos de Fred Howard Coffey, que fue condenado por el asesinato de una niña en Carolina del Norte en el 79. Sabemos que había solicitado un trabajo cerca de Wheaton, solo 6 días después de la desaparición de las hermanas, pero nunca se pudo conectar con el caso de forma definitiva. Sí, es como si la investigación inicial se dividiera en muchas direcciones sin encontrar un punto sólido al que agarrarse. Otro nombre que apareció fue el de Raymond Rudolph Mileski Sr., que vivía cerca de los centros comerciales, donde se había visto al hombre del micrófono. En el 77 asesinó a su esposa e hijo. Y desde la cárcel dijo que tenía información sobre el caso de las hermanas a cambio de mejores condiciones. Se registró su antigua casa en el 82, pero no se encontraron pruebas que lo relacionaran con el caso. Este tipo de ofrecimientos de criminales en la cárcel son comunes, pero casi nunca dan información real. Exacto, suelen ser intentos desesperados por mejorar su situación. También se habló de John Brennan Crutchley como otro posible sospechoso, pero no se llegó a nada concreto con él. Vemos que la investigación exploró muchos perfiles, pero no pudo conectar a ninguno con la desaparición de Catherine y Sheila. Parecía que el caso se quedaría sin resolver, como muchos otros que persiguen a las comunidades durante generaciones. Durante décadas, el caso estuvo frío. Un recordatorio de una tragedia sin respuesta en el área de Washington, D.C. Y aquí es donde Lloyd Welch vuelve a aparecer de forma inesperada, más de 30 años después de la desaparición. En 2013, un equipo de investigadores especializados en casos sin resolver decidieron revisar el caso de las hermanas Lyon con una nueva mirada, quizás aplicando técnicas de investigación y análisis que no estaban tan desarrolladas en el 75. Sí, la tecnología y las técnicas de análisis forense habían avanzado muchísimo. Welch en ese momento estaba en la cárcel por abuso sexual infantil en Delaware. Cumpliendo una larga condena. ¡Qué cambio tan drástico! Ese hombre, que se descartó al principio por no pasar una prueba que entonces se consideraba decisiva, vuelve a ser importante en la investigación. Y lo que despertó el interés de nuevo fue un descubrimiento visual. Los investigadores vieron que una foto de Welch de 1977
Se parecía mucho al boceto del sospechoso que había estado mirando a las hermanas de forma inapropiada en el centro comercial. Sí, ese parecido físico reabrió una línea de investigación que había estado parada durante décadas. Los detectives empezaron a interrogar a Welch en la cárcel. Al principio seguía negando cualquier implicación en el caso, pero con el tiempo empezó a hacer declaraciones que lo comprometían, aunque sin admitir directamente su culpabilidad. ¿Y qué tipo de declaraciones hizo? Bueno, empezó a dar detalles sobre sus movimientos ese día, sobre personas que había visto. Cosas así, pero siempre con mucha vaguedad, intentando no incriminarse directamente. Entonces apareció un testimonio clave, el de un primo de Welch, Henry Parker. Sí, Henry Parker. Un testimonio demoledor. Él declaró que en el 75 ayudó a Welch a quemar 2 bolsas de lona que eran muy pesadas y estaban llenas de sangre en el condado de Bedford, Virginia. Según la declaración jurada, estas bolsas pesaban como 30 kilos cada una y olían a muerte. Una imagen terrible que daba una nueva dimensión al caso, una imagen que te hiela la sangre. Con esta nueva prueba y las contradicciones en las declaraciones de Welch durante los interrogatorios, en julio de 2015 se le acusó formalmente de los asesinatos de las niñas. Además, la policía encontró restos de sangre en el sótano de la casa de sus padres en Gadsville, donde Welch había vivido cuando desaparecieron las chicas. Un detective dijo que la escena era una carnicería, pero la degradación de las muestras a lo largo de los años impidió obtener resultados de ADN concluyentes con la tecnología disponible en ese momento. Al final, en septiembre de 2017, Lloyd Welch se declaró culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado por el secuestro y muerte de Catherine y Sheila Lorne en 1975. Le condenaron a 2 penas de 48 años de cárcel, que cumpliría a la vez. Un cierre judicial para un caso que había estado abierto y sin resolver durante más de 40 años. Un final agridulce. Porque a pesar de la confesión y la condena, los restos de Catherine y Sheila Lorne nunca se encontraron. Esto añade una capa más de tristeza y misterio a este caso tan trágico. La familia nunca pudo despedirse de ellas como se merecían y el lugar donde están sigue siendo una incógnita. Es cierto. Hemos llegado al final de esta inmersión profunda. Hemos visto cómo desaparecieron las hermanas Lyon, las pistas falsas que despistaron a la policía durante años, los sospechosos que se investigaron sin éxito y cómo al final, al reabrir el caso y centrarse en Lloyd Welch, se consiguió una confesión, aunque el paradero de los cuerpos de las niñas sigue siendo un misterio que duele. Este caso nos enseña que los investigadores no se rinden nunca, incluso décadas después, en la búsqueda de la verdad. Una lección importante. También nos muestra que detalles que al principio parecen sin importancia, como la primera declaración de Welch y su parecido con un boceto olvidado, pueden ser cruciales para resolver un crimen muchos años después. Y, sobre todo, nos recuerda la tragedia de la pérdida y el impacto que un crimen así tiene en la familia y en toda la sociedad. Totalmente. Y para terminar te dejo con una pregunta. ¿Qué puede llevar a una persona a guardar un secreto tan terrible durante más de 40 años? Y en un caso como este en el que hay una condena pero no se encuentran los cuerpos de las víctimas, ¿qué significa realmente la palabra cierre para los que sufrieron la pérdida? Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.